Gracias por la invitación, Andrés. Se ha logrado que Armando Troilo, que siempre estoy volviendo, es mi director del proyecto de postdoctorado. Así que, otra vez en el bar. Yo venía a hablar de otra cosa. Casi le diría, como hacen algunos votos de los jueces, adhiero, considerando tanto a tanto lo que dijo Santiago. Me corro de algunas apreciaciones personales en todo caso, pero en homenaje a la brevedad voy a adherir a lo de Santiago, sacando insisto algunas noticias. Después, algunas preguntas que dejó planteado recién Martín, y bueno, venía dispuesto a hablar de otra cosa, pero no puedo no contestar. Primero, no soy funcionario de nada, yo soy abogado, cosa que no funciona acá, pero sindicato de televisión. Nosotros hemos hecho público nuestras críticas a lo que se le llamó adecuación no simultánea y uniforme. Debo decir así, lo que dijo el Seibor en página 2. Luego hay una serie de matices que tienen una información dada por una publicidad más fácil o menos fácil de conseguir. La doctora Judice se retiró algunas cosas en términos de datos finos, las opiniones son libres, pero en algún otro momento supongo que podemos conversarlas. Luego, medio como el boleo, más allá de lo que diga la Corte o lo que diga yo, quien dijo de la ley no afecta la libertad de expresión fue la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por Catalina Botero, que acaba de ser premiada por la CIP. O sea, corramos todo el debate nacional. Catalina Botero hizo 3 objeciones a la ley. Dijo que había preeminencia de la Iglesia Católica, con lo cual estoy de acuerdo, pero cuando uno trabajó en algunas situaciones, más allá del tema del secreto profesional, la respuesta fue, lo dice la Constitución y el 133 del Código Civil, que es una situación diferente. La otra objeción que hace Botero es que no hay absolutamente ninguna regla sobre publicidad oficial en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Digo, es una ley de derecho comparado, no es la ley en la cual se regula esto, pero además sí hay algo que el propio Grupo Clarín utilizó, que es el artículo 72G, si mal no recuerdo, con el cual ganó un caso en la Corte. Y la tercera cosa que dice Botero en objeción a la ley es que hay una previsión respecto a delitos contra la democracia, el decreto reglamentario que pasó por un proceso de elaboración participada de normas. Está claro que lo que requiere, previendo casos RTV venezolanos, es que requiere sentencia firme, basada con autoridad de cosa juzgada, que resuelva que efectivamente eso es previo a un trámite eventual de cancelación de licencia. Y la otra objeción que hace Botero es que es democrática la conformación de la autoridad regulatoria, pero no se puede decir lo mismo respecto a la autoridad del sistema de medios públicos llamado Radio Televisión Argentina. Están armados igual. Esas son las objeciones que hace Botero en su informe de 2009 respecto a la ley argentina. De ahí más me corro, podemos discutir un rato más, pero ahí digo, la Relatoría Especial, premiada por la CIP, dice que la ley argentina no afecta a la libertad de expresión. Hay un montón de comentarios por los costados, pero es eso. Después, respecto a la capacidad del Estado de regular cosas que no llevan espectro. Puedo tener las diferencias con la limitación a la cantidad de señales o el rebote de la acumulación en el mismo área de cobertura del cable con abierta. Digo, en Estados Unidos, la operación conjunta de diarios y eventualmente no solo la operación conjunta, sino la fusión de diarios, fue fulminada por la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso que se llama Citizen Publishers, en el cual el caso termina cuando la Corte, aplicando la ley Clinton, dice que es una buena noticia para la Corte la venta del Star que había comprado Citizen. Con lo cual hay un tema de mercado, de facilidades esenciales, no agotables, como es el papel en Estados Unidos, que es el segundo productor. ¿Sobre qué versó el problema de la aplicación de la Clayton Act? Perdón si me corro, pero era la cartelización a la hora de la venta de publicidad y llegada a los usuarios. Con lo cual, es muy opinable, es recontra debatible, pero digo,
no es un delirio plantear que puede haber restricciones a la hora de mirar un determinado mercado de las industrias culturales cuando no hay uso de texto. De hecho, la FCC acaba de decir hace poco tiempo en su Open Internet Decision que el caso del acceso a Internet no debe ser mirado como el caso Turner. Vale decir, sí debe haber reglas respecto de redes que no se aplicarían a los cables. Y ahí también estamos hablando de neutralidad de red, donde hay cierto tema de, llamémoslo así, control barra no control de contenidos a debatir. Después, si me alcanza tiempo, me meto en esto. Después, le tengo sumo respeto al retraso. Sumo respeto, pero es el mining data más fuerte que tiene en la Argentina. Pero una cosa son las licencias y otra cosa son las autorizaciones. Y no es lo mismo una radio de AM en una provincia de 50 kilowatts que una FM escolar en un pueblo perdido, Santiago del Estero. Entonces, cuando uno acumula radios escolares de 5 vatios en un lugar donde no hay nada, versus licencias, ahora me meto en eso, versus licencias para saber qué porcentaje es público y qué porcentaje no es público, me parece que se confunden bolitas con melones, porque una cosa son autorizaciones escolares, que es el grueso, y otra cosa son licencias. Dicho esto, hay una discusión, no va a dar el tiempo, pero lo pongo en juego, búsquenlo, está en internet, es muy fácil de ubicar. Es una nota de Guillermo Mastrini sobre lo que se conoce como talla crítica. Es decir, qué tamaño tiene que tener un grupo de medios y dedicado a qué cosas para garantizar su independencia. Si el nivel de talla crítica, dice Mastrini, es tan grande que no permite que haya dos, ahí hay un problema de pluralismo. Después, las cadenas norteamericanas. Tengo una apreciación formal, digo, no venden abonos. Y en relación a lo que decía Santiago, que la ley nace renga, yo era uno de los que pensaba en el 2009 que había que empezar a prever una política de convergencia. La cantidad de requisitos que se ponía a los prestadores de servicios de conectividad para que además hicieran radiodifusión, creo que eran más de una docena, 13 si mal no recuerdo. Eran las 6 que pedían para Telmex, para empezar a hacer televisión en México, y otras 6. Eran 7 más 6. Bastante más que las discutibles barreras regulatorias que existen, no es cierto que no haya, pero a mi criterio son insuficientes en la ley argentina digital. Después yo creo que asistimos, y voy a estar entrando un poquito al tema, perdón si no contesto todo, yo pregunto, ya que estamos. Digo, hay un tema de pauta, la historia de la pauta en la Argentina, además de lo que acabo de decir yo mismo, la Corte que resuelve que la ley es absolutamente constitucional, en realidad lo refrenda, porque las leyes no son inconstitucionales hasta que haya una sentencia que diga lo contrario. Durante mucho tiempo empezamos a plantear la presunción de inconstitucionalidad, que es lo mismo que la similitud del derecho a la cautelar, y hay un tema discursivo interesante para que tiene la red de comunicación. Digo, en ese plano, la historia de la pauta siempre fue compleja en la Argentina y es muy complicado hacer una ley. Hay una ley modelo de acceso a la información, no hay una ley modelo de publicidad oficial. Y las que han existido son bastante, como proyectos, son bastante defectuosas desde el punto de vista técnico. Esto no quiere decir que haya irracionalidad. En la ley de medios, como existían los 21 puntos, y en eso una vez me corrigió el corredor que hizo un debate en la Universidad de Columbia, yo no tenía más tiempo para contestarle. En la ley de medios sí hay una previsión que no debe ser discriminatoria la asignación de publicidad oficial. Insisto, es el argumento con el cual el grupo Clarín, parteado, mejor dicho, acabo de ganar en la Corte hace año y medio. Bueno, sí creo que hay un problema en la gestión de la asignación en la gestión de los fondos, mejor dicho, en la gestión del programa de asignación de fondos, de la multiplicación de contenidos nacionales. La ley prevé un modelo de modo muy incipiente, que es hay una nueva industria de contenidos que tiene que ver con un nuevo proceso comunicacional, que tiene que ver con los teléfonos. No me dará tiempo para el 4G, pero creo que eso es un riesgo importante a la hora de mirar la concentración de medios hacia el futuro.
Y ahí hay una suerte de multiplicación de ruedas, pero que no todas las ruedas son suficientemente redondas. Pero hay un tema de gestión de derechos, en los cuales se ceden los derechos al programa que fomenta el otorgamiento de subsidios para la producción audiovisual, que ha permitido que haya 4.000 empadronados nuevos de productoras de audiovisual en el país, pero hay un tema de gestión de derechos, y que eso va a parar a la explotación que es el propio programa. Vale decir, los vendedores de los derechos no son los propios autores, y eso a la larga no es un círculo virtuoso. Entrando un poquito más en otra cosa, disculpame si no te contesto todo, ya me olvidé de la pregunta. Perdón, no creo que el cable sea infinito en términos de potencialidad. De hecho, acabas de decir, si ponemos una señal de alta definición, tengo que poner Disney de alta, tengo que bajar 3 del analógico, porque si no, no tengo lugar. Por lo tanto, tampoco es infinito el cable. Y a propósito de eso, empezar a charlar un poquito de lo que yo traía pensado hablar, que era cómo cruzar la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual con Argentina Digital. Voy a poner el siguiente supuesto. Una empresa de cable ofrece Wi-Fi en una ciudad, la que fuera. Y a partir de ahí yo entro a Fox Go, ESPN Go, la que fuera, y entro por el propio servicio me da el cable. A un lugar que si pongo mi tarjeta de crédito, paseo toda la estructura del cable. Ahí hay un problema, que es la sustentabilidad de la industria cultural. Ese es el primer impacto donde hay que mirar el tema de Argentina Digital. Digo, se puede enmendar, tomar políticas, yo lo que quiero marcar ahí es un problema regulatorio. ¿Existe la ley de la convergencia? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Y yo lo que encontré hasta ahora son leyes justapuestas en el mejor de los casos. Incluso en una propia ley. Yo creo que la ley de Estados Unidos es una ley justapuesta, no es una ley convergente. La mexicana, que está ofrecida como la primera ley convergente, creo que tampoco es convergente, es una ley justapuesta, por más que sea de licencia única, las regulaciones están separadas. ¿Y esto por qué es? Porque en el mundo existen dos regímenes votados por un montón de países con una clara inconsistencia entre ellos, salvo que se venga del Reino Unido o de Estados Unidos, que es de qué modo conviven el Convenio de Diversidad Cultural de UNESCO con las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y cuando chocan, de qué modo cada país resuelve esa colisión. Ustedes se acuerdan que Argentina hizo una reserva con el tema del artículo 19 y 20 del Tratado de la OMC respecto a no dar o sí dar prevalencia a la OMC versus las reglas de diversidad cultural. Y las reglas, voy a tratar de ser breve, las reglas de diversidad cultural lo que marcan, eso está refrendado por ley en la Argentina, es que hay 3 sectores. El sector de la producción de contenidos, el sector del transporte de contenidos, que es, entre comillas, Argentina Digital, pero hay una regulación específica que es la de la distribución de los contenidos. Es decir, de qué modo se llega al abonado, al usuario, pongamos el nombre que queramos para no entrar en otro lío, pero es el tramo final de quien decide la política editorial de esos contenidos que le llegan al usuario. Y eso es una industria cultural. Y en el mundo tiene una protección especial. Entonces, el primer riesgo de las regulaciones convergentes es bypassear las reglas de protección de diversidad y pluralismo locales. Podemos discutir que hay dentro de la definición del pluralismo o de diversidad, pero básicamente es eso. Una regla que no reconozca la existencia de 3 mercados pone en riesgo todo la industria. Por eso la diferencia astronómica entre el primer proyecto de Argentina Digital y el segundo, que tiene que ver con toda la presión que muchísimos sectores plantearon respecto de acá hay que reconocer otra cosa. En el mismo sentido, eso tiene que ver con qué se le reclama a cada quien, aun cuando la FCC, por resolución, acaba de poner como public utility el acceso a Internet, no de aquello que trata de información, que no son servicios de telecomunicaciones, sino de servicios de información, y ahí no hay servicio público. Por lo cual, insisto, Estados Unidos tiene una regulación justapuesta, no convergente. Aun cuando la misma empresa, por ejemplo, tiene 2 regulaciones que conviven. Por si fuera, perdón la cita, Cibertel o Telefónica tiene por un lado las cosas que hace con Arnet y las otras cosas que hace como Telefónica, como Telecom. ¿Cómo convive esto en el mundo? Algunas reglas
Cuando los europeos discutieron esto, primero en el 2007, después en el 2010, con la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, los europeos dijeron la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnología supone que todos los servicios y redes deben estar sometidos a un único marco regulatorio. En nuestro caso, dicen los europeos, se componen de la presente directiva y otras 4. Esta es la directiva de redes y servicios que no tiene nada que ver con contenido. Una es la relativa a autorización de redes y servicios, la relativa a acceso de redes e interconexiones, la relativa a cobertura de servicios universal y derechos de usuarios, y la relativa al tratamiento de datos personales. Audiovisual va por fuera. Y de hecho, cuando tratan la del audiovisual, dicen, en la discusión de UNESCO y BMC, los europeos optamos por apoyarnos en la regulación de UNESCO. Los europeos no son convergentes. Y uno tiende a suponer que lo que tiene que ver con comillas, los fierros van por un lado y los contenidos van por otro. Y ahí hay un tema de vuelta de si hay o no en las legislaciones nacionales limitaciones a que los dueños de los ductos pasen contenidos propios o no. Hay autoridades convergentes a propósito de la discusión de la autoridad en la Argentina digital. Insisto, hay un cambio, se puede estar a favor o en contra de lo que quedó, pero hay un cambio gigantesco entre el primer proyecto decía la autoridad de aplicación será decidida por el Poder Ejecutivo versus la que se llama AFIC. Y si uno rastrilla, y les recomiendo un libro bastante simpático en esto que se llama, está escrito en inglés, La independencia de los medios y sus agencias regulatorias, de un señor llamado Wolfgang Schulz, como editor, que si uno repasa ese libro encuentra que en el mejor de los casos lo que se encuentran son autoridades afiladas, no convergentes. Un caso es la Ofcom británica, tiene 5 departamentos, incluye correo, pero cada correo resuelve cosas diferentes. Y se cruzan en el mejor de los casos arriba, pero en la autoridad de fiscalización no hay una política unificada que se trata igual correo que internet o que audiovisual, además de la intervención política, recordarán el caso Murdoch, en el cual la discusión sobre Sky, si se le daba o no la licencia de satélite a Murdoch, era discutida en la Comisión de Cultura del Parlamento Británico. Mayor injerencia de la política para dar una licencia, imposible. ¿Qué pasa en Canadá? 2 leyes. Una ley de broadcasting, una ley de telecomunicaciones del año 91, revisada por autoridades diversas, Heritage Canada y la CRTC. Yo hice una beca en Canadá, perdón el autobombo, pero es el mejor modo de explicarla. Hablé con 9 funcionarios y ninguno me supo decir que era un sitio canadiense. Respecto a la aplicación de las reglas de contenido canadiense y la promoción de la soberanía cultural que toda la vida los canadienses han planteado como su orgullo. Insisto, hablé con 9 funcionarios cuando hice el informe, no sabían qué contestarme. Cuando yo le contestaba, mire, el de la oficina al lado me dijo que tenía que ver con quién era el dueño, otro con dónde estaba el sitio y otro con la cantidad de contenido. Otra discusión es el tema de las preponderancias. La definición de qué es un poder significativo del mercado, cuando hay una situación preponderante, además de temas de defensa de la competencia, ahí hay temas de qué obligaciones van a tener cada uno de estos actores en un proceso convergente. Hay algo que yo, la verdad, ignoro, nadie me lo contó a ciencia cierta. No sé cuánta capacidad tiene cada parte de las redes que están hoy metidas en la Argentina. ¿Vale? Si la red local de Fibertel tiene más capacidad que la de Telefónica atendida en la misma cuadra, ¿en qué cuadra, en qué lugar? Y la respuesta puede ser diferente. Ahora, a la hora de desagregar el bucle, ¿quién va a estar? O sea, el último punto de lo que se llama el acceso a la última milla del usuario, ¿quién es el que pone más plata a la hora de interconectarse? ¿Quién pone la carne y quién come el asado? Y eso lo tiene que resolver el decreto reglamentario para establecer cuándo hay preponderancia. Porque la preponderancia es lo que va a determinar lo que se llama técnicamente la regulación asimétrica. Sin eso vamos a seguir opinando que sería conveniente en el mejor de los casos, pero es muy difícil largarse a prever situaciones de negocio para el futuro. Tengo que ir terminando, pero la Ley de Argentina Digital plantea además una especie de áreas de promoción, en las cuales los que vengan a prestar servicios desde el área del servicio público, de telefonía, van a tardar más en entrar. Esto es razonable, es una de las soluciones que se dio en el
el caso de British Telecom, cuando en Inglaterra se desreguló el mercado telefónico. Es algo del estilo lo que es el caso Vivendi en la Unión Europea, en el cual le dijeron, si vos querés fusionarte con News Corp, en alguna parte del mercado no te podés meter hasta que se desarrollen los otros. Pero ahí el tema es, de vuelta, de qué modo se protege al que no es tan grande. Porque la capitalización de los negocios, en muchos casos, te lleva puesto. Porque no tienen acceso a lo que se llama técnicamente facilidades esenciales. Digo, estamos discutiendo gente que tiene acceso a dólares en su mercado de orígenes para invertir en un lugar donde es muy complejo comprarlos. Otro tema, eso no es servicio público de la prestación de Internet. La FCC acaba de decir que el acceso a la banda ancha, al broadband, sí es servicio público, public utility, por lo cual está sujeto a un montón de cosas, entre ellas la neutralidad de red. Esto tiene que ver con algunos juicios que perdió la autoridad de Estados Unidos contra empresas muy grandes que decían, en esto soy cable, en esto soy empresa de telecomunicaciones. Ahora, si te querés meter en esto, no te autoriza la ley, si te querés meter en esto, esto no es Internet. De vuelta al tema de la sexta posición. Y aquí se creó se incorporó una regla de servicio público en competencia para los temas de acceso e interconexión. Vale decir, de qué modo la red de un cable se interconecta con Telefónica o Telecom o una cooperativa, o cada una de ellas entre sí, y de vuelta quien es el más grandote que fija las condiciones al otro. ¿Existe el servicio público en competencia? Pregunta que daba vueltas alrededor de todo este debate. Las líneas de colectivos. O sea, tampoco inventaron la rueda. Reglas sobre preponderancia. Los mexicanos dicen que es el 50% del mercado de cada uno de los servicios. Eso en la Argentina implicaría que si no se corta por región no habría preponderantes en nada. Por lo cual, a la hora de mirar esto, es bastante importante tener cuál es la línea más ajustada. Y un par de detalles más respecto a la pregunta que me quedaba apoyando. Yo creo que la TDT se perdió en la Argentina una oportunidad gigantesca. Gigantesca. Tiene que ver con el retraso de los 4 años de los concursos y de que nadie explicara durante N cantidad de tiempo que los televisores post-2010 no necesitan comprar un aparato de decodificador. Uno pone source, elige, perdón la tecnología, elige cuál es la fuente que quieren utilizar y puede poner la antena o el cable. En una época, hace mucho tiempo, recordad la crisis de Rosario de Carleval, decían desenchufe y enchufe la antena. No, acá ni eso. Se pone la antena en el techo, se recibe TDT, que debería haber sido un modelo suplementario y no de competencia, para ofrecer otras cosas gratuitas. A la postre, hay un montón de cosas incumplidas, hay un montón de cosas hechas. No voy a hacer la lista de las hechas, algo de eso lo que hago, les agradezco.